Aquí comienza el programa Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente al programa Trabajadores. Como cada semana estamos aquí a través de esta plataforma para conversar sobre la semana política, sobre la semana económica y sobre todo desde la perspectiva de los trabajadores. Una vez más nos acompaña José Ortiz de la Central de la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, José? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. A pesar del mal tiempo y de la pandemia, estamos bien. Eso Esa es ya es una gran importante. alegría. Sí, oye, hay varias cosas que conversar esta semana. Por ejemplo, la bomba de humo, la cortina de humo que tiró el presidente Sebastián Piñera el día martes ahí en el Congreso Nacional, llamando a aprobar el matrimonio igualitario, una propuesta que fue presentada a través de un proyecto de ley en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero que para algunas personas, algunos sectores, es visto como la necesidad por parte del gobierno de quitar presión a las iniciativas que buscan entregar más recursos a las familias más pobres, a las que lo están pasando más mal, a las que están viendo disminuidos los ingresos para poder alimentarse. ¿Cómo ve esta movida política que además dejó bastante heridos en la propia coalición, José? La verdad que yo no creo mucho en este alaraco que han armado en la derecha, en el gobierno. ¿Ya? Lo veo como otra forma de incorporar letras chicas al debate político y económico del país. Entonces, el presidente dice: yo voy a darle urgencia al proyecto, pero no asegura la aprobación, sino que simplemente dice: voy a darle urgencia al proyecto. Y sale su propia coalición en un show, en una campaña, para mi modo de ver, publicitaria, peleándose unos con otros, pero al final es publicidad. Han estado toda la semana en los medios de comunicación los ministros, los diputados, los senadores, los partidos, los presidentes de los partidos, y eso le da mayor visibilidad, lo hace más conocido, los prepara de mejor forma ante la opinión pública para ser candidatos a diputados y senadores. Entonces, yo veo que aquí hay un anuncio con letras chicas que lo que busca es simplemente potenciar, hacer más conocida a los personeros de la derecha. Porque esto no cambia nada. Si la única cosa es que el presidente le va a darle urgencia. Sí, la presidenta Bachelet también le dio urgencia, y la derecha no quiso aprobarlo. Entonces ahora estamos en el mismo cuento y ahí tratan también de ordenar las huestes en la propia coalición de gobierno, tendiente a darle más protagonismo a algunos candidatos que a otros. O sea, todo un juego político que no va al fondo, como tú bien dices, y que busca simplemente tapar esta falta de voluntad política del gobierno para resolverle los problemas a los chilenos en medio de una pandemia que no han sabido manejar, que no han sabido controlar, que se han dado gustitos por mantener una cantidad de sectores funcionando. Mira, esto igual lo que pasó en Italia, en la zona industrial de Italia, cuando la Confindustria obligó al gobierno a mantener funcionando la empresa y los muertos se desataron. Aquí estamos lo mismo, estamos todos los días con más de 100 muertos, entonces como que a nadie le importa. Por tanto, yo lo que veo es que hay una intencionalidad detrás de esta acción del gobierno y del presidente Piñera de simplemente desviar la atención.
como tú dices, una bomba de humo para que nadie vea lo que de verdad está ocurriendo. Esta semana hemos tenido ya 3 días con más de 8.000 contagiados. La semana anterior también, otros 8.000 contagiados durante 3 días. Y la cantidad de fallecidos que supera los 200. Entonces, eso es lo que se está tratando de ocultar a mi modo de ver con estas medidas que no traen nada de concreto. Si al menos hubiese sido aprobado ya en la semana el proyecto de matrimonio igualitario, uno podría decir, sí, era sincera la actitud, era parte de una vocación. No, pero no es así, pues no ha ocurrido nada con el proyecto. Está ahí, aguantado. Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros en general en los trabajadores, que aquí se hace todo lo posible por ocultar las verdaderas intenciones de las autoridades de gobierno y también de una parte de los parlamentarios y congresistas de la oposición, digamos, que están vinculados fundamentalmente a la desconcertación, digamos. Mucho ruido y pocas nueces, como decían por ahí los campesinos. Como dice el dicho popular, pero es sintomático porque además Piñera saca esto del sombrero. Cuando los periodistas recibimos el discurso presidencial o pocos minutos antes de que empiece el discurso, uno hace un barrido rápido, digamos, de cuáles son los temas que se van a abordar, qué es lo que va a decir el presidente, como para poder ir adelantando trabajo y poder informar más rápido, de manera más eficiente al público. Y cuando uno empieza a mirar el detalle y a seguir el discurso que está hablando el presidente, y aparece este tema del matrimonio igualitario, no estaba en ninguna parte. Entonces yo me imagino que si nosotros los periodistas recibimos este discurso, obviamente los principales dirigentes, los parlamentarios de su sector van a recibir el discurso, y esto no estaba en el discurso original, lo saca absolutamente de la manga y lo coloca sobre la mesa como un tema trascendental, fundamental. Y durante la semana hemos conversado, después de que se hace este anuncio, hemos conversado y conocido la opinión de diferentes sectores, gente de organismos de derechos humanos y también de organizaciones de minorías sexuales, y lo que plantean es que el tema del matrimonio igualitario ni siquiera está en la palestra. Para ello, hoy día son otros los temas que están abordando, que están mirando, como por ejemplo la violencia, el acoso, la falta de derechos de protección, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que hace Piñera, de alguna forma, es quitar la presión de aquellos proyectos que lo que buscan es entregar los recursos que la gente está necesitando para poder sortear la pandemia. No nos olvidemos que hace unas semanas atrás, desde la Universidad de Chile, salió el representante del INTA, del Instituto de Nutrición y Tratamiento y Tecnología de los Alimentos, diciendo de que en Chile está volviendo a aparecer la desnutrición, algo que se había erradicado en la década de los 80, de los 90. Entonces, hay una situación grave. Se utiliza a un grupo marginado de la población de nuestro país para marginar y dejar sin apoyo a los más necesitados de Chile. Bueno, Raúl, mira, se podría decir, sin temor a equivocarnos, que este es el cometa Halley de Piñera. Claro. No te olvides de que cuando la dictadura estaba en su momento más débil, de más debilidad, de mayores complicaciones, inventan este cuento de que el cometa Halley va a pasar por Chile. Y hacen toda una parafernalia con entrevistas, y estuvimos como unas 2 o 3 semanas solo en la televisión mostrando el cometa Halley. Bueno, ¿cuál es la diferencia que tú ves con ese minuto con ahora? Exactamente el mismo juego. Exacto, el mismo formato. Después vamos a enterarnos que este fue parte del juego para lo que tú dices. Para sacar del centro de la preocupación los problemas que tiene la gente para sobrevivir. Mira, vuelven a meter ahora en cuarentena a otras 16 comunas. Sí. Pero al mismo tiempo el gobierno había sacado un pase y permite que el metro siga lleno, permite que el Transantiago siga los buses llenos, permite que se abran sectores de la economía
que debieran estar detenidos porque son solo zonas de contagio. Entonces, como esto se le dispara esta pelotudez que cometieron, porque eso es una pelotudez. O sea, tú no puedes, cuando la pandemia está y todo el mundo sabe que los contagios van a ir en aumento si hay mayor contacto entre los seres humanos. Tú abres el país para que la gente se mueva y que se mueva el comercio y como venía el Día del Padre, como venían una serie de actividades que la gente estaba recibiendo el 10% para que lo gastara, venía el Cyber Day y abren la economía, y abren la industria, y abren los centros de trabajo. Y mira, y la pelota que nos han dejado. O sea, la irresponsabilidad de que la economía está por sobre la vida de los seres humanos. Es más, mira, te voy a colocarte un ejemplo gráfico. Nosotros, hace un año atrás, presentamos en el Congreso un proyecto de ley que se llamaba Trabajo Seguro, o Retorno Seguro al Trabajo, que consistía en proteger a los trabajadores en esa época, estamos hablando mayo, junio del 2020, claro, para que cuando se retornara a la actividad se hiciera con seguridad, que cada empresa o cada sector debía tener un protocolo para volver al trabajo. Bueno, Raúl y auditores, el proyecto recién acaba de ser aprobado y salió, ya fue publicado el 1 de junio, un año después. Ya, estuvieron un año sin ninguna protección para los trabajadores. Y le incorporaron ahora un seguro que tienen que pagar las empresas. Que no era nuestra idea. Si aquí no se trata de seguro, se trata de que haya seguridad. Que la gente, que los buses no puedan funcionar tan llenos. Que el metro tenga más cabida, digamos, que haya más espacio, que se cumpla el paso a paso. ¿Qué sacamos con que en la calle uno cumple el paso a paso? Que en la escuela uno cumple el paso a paso y tenga que tener 1 metro de distancia. Si en el metro vamos todos como animales, uno al lado del otro, y tocándonos, porque ¿qué iba a hacer si no hay más espacio? Entonces, ahí hay un tema que para mí muestra la ética, el pensamiento del gobierno, que nosotros que sus amigos ganen plata, no importa que los chilenos se mueran. Y no, que cada cual se la arregle. No, pero es que cada cual se la arregle. Ellos están concentrados en lo importante, digamos, porque esto de colocar este seguro que fue anunciado por Patricio Melero, el ministro del Trabajo, durante esta semana, es también la oportunidad de negocio que logran sacar de un proyecto que lo que buscaba era proteger a los trabajadores y no hacer negocio con esta situación de emergencia, porque las aseguradoras, ¿qué es lo que hacen con esas plata? Lucrar. Entonces, en definitiva, se entrega, en caso de fallecimiento de un trabajador, un fondo a la familia del fallecido, del trabajador fallecido, y que alcanza los 4 o 5 millones de pesos. Yo no sé si la vida de un trabajador o de una persona, de un padre de familia, de una madre de familia, muchas veces que ha visto desmejorar sus condiciones laborales producto de la pandemia, aprovechando los empresarios la pandemia para presionar la baja salarial, valga 3, 4, 5 millones de pesos por una sola vez. Es una situación grave que uno la está viendo y que finalmente queda en eso, porque se muestra como que son cuestiones positivas, buenas, novedosas, interesantes, pero en el fondo lo que están diciendo es que, mire, ¿sabe qué? Lo mejor es que vuelva a trabajar porque incluso le compramos un seguro. Entonces no hacen... No, ahí está, Raúl, el centro, el kit de este asunto. Aquí se ha mercantilizado todo. Mira, la salud está mercantilizada. Si ganaron la ISAPRE han ganado cualquier plata. El sistema de pensiones está privatizado. Las que más han ganado plata ahí con la provisión o con el seguro obligatorio, digamos, de pensiones, son las AFP.
ahora están privatizando la vida. O sea, te cambio tu vida por un seguro, te cambio tu vida por 5 millones de pesos. Entonces, anda a trabajar y yo te aseguro 5 millones de pesos. ¿Ah? Entonces, una lógica, y para qué te decirte el deporte, toda sociedad anónima. O sea, este modelo intrínsecamente perverso, que es el capitalismo neoliberal o la fase neoliberal del capitalismo, que es la concentración de la riqueza, que es la exclusión del pensamiento crítico, que es una visión economicista de la vida, donde el ser humano es lo último. Son más importantes los peces, los pollos, los vacunos, los Bueno, cerdos. ¿Ah? los chanchos en Freirina son más importantes que la gente de la comuna. Que toda la gente, te digo, son, por tanto, el negocio es lo más importante. Entonces, y cuando tú le decís, no, eso está mal, le dicen, no, lo que pasa es que usted es un antipatriota. Claro, sí, claro. Está afectando a Chile. Claro, porque ellos se consideran Chile. Bro. El Polman, el Luxi, el Angelini, los Cueto, los Sáenz, los Ayé, ellos se consideran Chile. O sea, ellos hablan desde ellos, digamos, va a estar afectando Chile, me está afectando a mí. ¿Eh? Esa es la lógica. Claro, y con ese lenguaje, tú ves lo que acaba de ocurrir con el escándalo de la CPC y de su presidente Juan Sutil, que al final los ventiladores que trajeron eran de mentira y ellos hicieron la rebaja de impuestos, o sea, aumentaron su patrimonio a costa de todos los chilenos. O sea, ellos decían que estaban ayudando a Chile. Claro, Chile son ellos, po. Se estaban autoayudando. El Claro. impuesto interno les sacó una normativa especial para autoayudarlos a ellos, a los grandes. Y ahí están los números. Po. En el último semestre, las ganancias de los grandes grupos económicos superaron el 75%. El aumento de las ganancias aumentaron el 75%. Aún en crisis. O sea, en plena crisis, en plena pandemia. Entonces, ¿qué muestra eso? Que ellos, que en general los empresarios gobiernan para los empresarios y tienen en la moneda a un empresario. Entonces, por eso que a veces la gente, yo llamo la atención que a veces la gente no logra comprender a cabalidad la jugada que ellos hacen, porque te lo venden con un lenguaje preparado, con un lenguaje estudiado, y te meten la mula como si fuera un caballo de fina sangre. Y nosotros lo compramos porque no tenemos por qué estar detrás viendo que las trampas que están haciendo. Pero uno lo que va aprendiendo al final es que esto, señores, cuando ellos hablan, hay que darle una vuelta a lo que dijeron unas 4 o 5 veces para ver dónde está la trampa, porque siempre hay una trampa. Siempre hay algo no escrito o que está escrito en letra que no se ve. Vale, como todos nosotros somos un poquito cortos de vista, además, entonces vemos menos. Entonces, el problema es que el periódico cuesta 1 kilo de pan. Entonces, sí, acceder a la información, incluso hoy día los medios de comunicación electrónicos cobran para algunos de ellos, como por ejemplo para ver la versión digital del Mercurio, para poder leer la tercera versión digital, para poder ver algunos medios de comunicación, ellos cobran. Entonces, privatizaron también el derecho a estar informado. Y los medios de comunicación radiales informan lo que quieren, porque no nos olvidemos que cuando ganó el apruebo en octubre del año pasado y cuando se le dio esta derrota a la derecha en la Convención Constitucional hace unas semanas atrás, la radio Bio Bio decía que se escuchaban explosiones en Santiago. Entonces... Bueno, que eso es desviar la atención, pues después te digo, la letra chica, desviar la atención, inventar cosas que no son... Oye, la cantidad de montajes que han habido en el anterior gobierno y en este, en contra de gente inocente que no ha hecho nada. Ahora algunos han tenido más suerte porque han dejado más cabos sueltos, pero ahí tienen en la cárcel jóvenes a los cuales le han hecho montaje que no han tenido la suerte de tener a alguien que los pueda proteger y están en la cárcel ya más de 1 año. Entonces,
son gobiernos muy represivos porque no logran entender el país. Están viviendo allá en Las Condes, viviendo en Lo Curro, viviendo en Chicureo. Es difícil ver lo que pasa en los barrios de Santiago. Es difícil ver incluso lo que pasa en el centro de Santiago. Que la gente anda viendo cómo hace Luca y vende lo que tenga y sobrevive, vende una cosa, compra, venden helado, venden de todo porque tienen que sobrevivir. Y oye, llevamos un año, más de un año, más de un año ya de pandemia, y el gobierno todavía no logra resolver el tema de la subsistencia de la gente que está en cuarentena. No. Entonces, te das cuenta, le importa un comino y a veces da la impresión que ellos están esperando que se muera más gente, porque no hay otra explicación que esa, digamos. La gente se sigue muriendo y se demoran. Bueno, hoy día felizmente está el Senado trabajando, qué alegría, qué bueno, un saludo para ellos por estar trabajando para ver si sacan un proyecto decente. Pero todo es sobre empujones, si no hay empujones, si no los presionan, nada sacan, nada cumplen, pero no logran cambiar todavía su switch. Ellos siguen existiendo y siguen legislando con una lógica del siglo pasado. No logran llegar al siglo XXI, no logran hacerse cargo de que el mundo cambió, que Chile cambió y que América Latina está cambiando, que ya no nos compramos toda la porquería que nos venden como algo bueno. Nosotros ya nos damos cuenta que no es tan bueno y a veces nos quedamos más claro que es pésimo, que es malo para toda la gente. Y malo para el pueblo, y malo para los trabajadores. De esto que estábamos conversando, José, respecto de que la gente no logra ver el país que está transcurriendo frente a su ojo, yo quiero mostrar una imagen que es del frente del Club de la Unión y que muestra en el bandejón central, ahí le estamos mostrando, muestra en el bandejón central a un grupo de personas que está durmiendo en carpas frente al Club de la Unión, que es uno de los lugares donde se junta la burguesía chilena, ¿no? Tal vez ya no van de manera tan asidua porque tiene que haberse empobrecido mucho, se tiene que haber puesto muy roto el ambiente, el sector. Pero si ustedes se fijan, allí al medio, en este símbolo de aquellos poderosos chilenos durante muchas décadas, está la gente prácticamente a una cuadra, además del Palacio de la Moneda, durmiendo en carpas. Porque hay personas que no tienen las condiciones para poder vivir en otro lugar, digamos. O sea, yo no imagino que estas personas hayan dicho, ay, qué bonito aquí al medio de la Alameda, vamos a instalar una carpa, que entretenido como ir de camping a un parque nacional. No sé. Se quedaron ahí porque no tuvieron otra condición, no tuvieron otro lugar para poder dormir, que es algo básico para poder juntar fuerzas para el cuerpo humano seguir funcionando. Esto... Pero Raúl, esto no lo ven ellos. Esta realidad no la conocen. Si el propio ministro Mañas lo señaló, digamos, que ellos no se habían dado cuenta, ellos no sabían que la situación era tan grave. Pero, Raúl, el día del estallido social, el 18 de octubre del 2019, el presidente de la República andaba comprando pizza, sí, mientras un grupo de personas que están hoy día todavía protegidas por el Estado quemaban las estaciones del metro. Y extrañamente, pues Raúl, tienen unos niños presos y no aparecen los videos, Raúl. El sistema de seguridad del metro no aparece. Porque las estaciones fueron quemadas por dentro, desde dentro hacia afuera. Sí. Como ocurrió en San Pablo, como ocurrió en un sinnúmero de estaciones que quemaron los trenes.
Y todo eso está con cámara, hay circuitos cerrados de televisión. Nada de eso aparece. Y le echan la culpa a un niño, a otro niño, a una otra persona. No, que yo te vi tirando una bomba Molotov. Y claro, el cabro estaba tirando piedra, efectivamente estaba tirando piedra, pero lo meten preso como acusado de incendio. Bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están los responsables de la quema de las estaciones del metro? ¿Dónde están? ¿Dónde están las pruebas televisivas, los videos que muestran a los que quemaron? Porque los propios trabajadores del metro dijeron que esos lugares donde empezaron los incendios son lugares privados que no entra nadie para allá. Que no se puede pasar, sí. Claro, de Entonces, hecho, el abogado tú del, lo, del, del niño que condenaron en el caso de la quema del Metro Pedrero, el abogado Rodrigo Román, sostiene que al final esto lo que hace, o sea, que la prueba audiovisual presentada por la Fiscalía y por Carabineros se ve, se nota que es un montaje. sí, pues, Entonces, se está trabajando en base a ese tipo de pruebas en la justicia chilena. que eso es lo que hacen, pues si la operación Huracán. La operación Huracán detienen a 7 loncos o a 7 líderes de los mapuches eh, por un montaje, por un invento. Y todos los locos después todos los responsables se hacen los locos. Tiran de baja a un tipo, sacrifican a un tipo y lo colocan ahí después asesor de seguridad de Ripley, de alguna gran empresa, de una multinacional, eh, para justificar todo, pero el tipo sigue ganando plata como un loco y los otros están presos. Entonces, es un mundo, es una realidad, es un país donde hay muchos pillos que quieren pasar colado, pero no lo van a pasar, no van a pasar colado, no van a pasar colado porque en algún minuto van a aparecer las pruebas, como aparecieron las pruebas, recordando la aparición de los cuerpos de Pisagua, Raúl, esta semana, Así es. el 3 de junio. ¿Sí? Eh, entonces, y así como ocurrió ahí que aparecieron, esa es la verdad, y los desaparecidos rompieron la oscuridad y aparecieron a la luz pública para mostrar que ellos no se habían arrancado, que ellos no habían sido muertos en reyerta, sino que habían sido detenidos y asesinados y ellos desaparecer por la dictadura. A veces la verdad se demora, porque mira, para que nosotros conociéramos de que Estados Unidos fue el principal responsable el golpe de Estado en Chile, pasaron algunos años. Y han pasado más, casi 40 años, para conocer que Australia estaba detrás también del golpe, que participó del golpe Sí, de Estado en Chile. El Estado australiano, que uno lo veía como un Estado progresista, pero no, había participado también. O sea, es evidente de que al final las cosas se saben. Y se sabe también hoy día que la invasión a Irak era todo mentira lo que decía el gobierno de Estados Unidos. sí. Entonces, yo tengo mucha confianza en que al final la verdad se va a saber. El asunto está que mientras tanto nos entretiene y como está, volviendo al discurso del presidente Piñera, esta cuña que metió él en su discurso, no ha tenido a Chile ocupado de eso y no viendo y presionando para que aumente el IFE, pero más, pues, Raúl, todavía no tenemos salario mínimo aprobado, todavía Sí, estamos en junio. sí. ¿Ah? No, O sea, claro, debió por ser, de eso, ser pagado en mayo, debió ser pagado en mayo y estamos en junio y no hay salario mínimo aprobado. por eso quería llevarlo a hacer un poquito de matemática, José, pero antes señalar respecto de la información que usted estaba dando de la situación de Australia con el golpe de Estado en Chile, lo que aparece en esta información es que agentes de inteligencia de la Oficina Interior y Exterior de Inteligencia del Estado australiano habrían servido como apoyo a los agentes de la CIA para apoyar y para impulsar el golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende. Hay un ex agente de inteligencia que es un docente de la Universidad de Canberra
que está buscando de que se desclasifiquen los documentos secretos del Estado australiano respecto de esta situación y de otras en las cuales se ha visto involucrado el Estado australiano durante los últimos 40 años, y que hay que decir que si bien Estados Unidos, por ejemplo, después de cada cierto tiempo libera grupos de archivos secretos, a pesar de que la mayoría vienen tarjados, que no se puede leer y que solo se entrega información parcial, en el caso del Estado australiano nunca hay una desclasificación. Por eso lo que este ex agente de inteligencia y hoy día profesor de la Universidad de Canberra, lo que está buscando es que se haga una desclasificación de esos documentos. Y es más, en una información de un medio australiano en español, se da a conocer una fotografía del año 1974-75 en donde participan chilenos en una actividad o una manifestación en contra de la dictadura en Chile. Y es una fotografía tomada desde un edificio y que pertenecía a una de las agencias de inteligencia del Estado australiano. Es decir, el Estado australiano también espió a los exiliados que tenía en su territorio. Quería llevarlo, José, a hablar de matemáticas, porque ustedes en un momento, el 1 de mayo, plantearon que había que elevar el monto del salario mínimo sobre los 600.000 pesos. Y hoy esta semana, la Fundación Sol dio a conocer un proyecto que lleva el salario mínimo sobre los 650.000 pesos. ¿Cómo ven y cómo se explica la diferencia tan amplia que hay entre el gobierno, lo que realmente se paga, y estas propuestas que hablan de ingresos mínimos sobre los 600.000 pesos? Te lo voy a poner de manera simple. Si ellos pagaran el sueldo que generan los trabajadores y pagaran, pongámosle, solo 600.000 pesos, ¿qué acontece? De que las grandes empresas, recuerda que el 42% de los trabajadores que ganan salario mínimo trabajan para la gran empresa. Entonces, si tú llevas 320 lucas a 600, tenía un diferencial de 280 lucas. Si a eso lo lleva a 400.000 trabajadores que trabajan para la gran empresa, tenía ahí 80.000 millones de pesos mensuales, que en vez de ir a la masa de salario, que en vez de ir al bolsillo del trabajador, van al bolsillo del empresario. Ese es el punto. Ese es el punto de fondo. Lo que debieran pagar los trabajadores se va al bolsillo de los empresarios. Repitamos el monto. ¿Cuánto es lo que se va al bolsillo del empresario? 80.000 millones de pesos solo en una mes determinado, digamos. Solo por no pagarle al trabajador lo que tiene que ganar. Solo por lo que le roban. Ellos llaman apropiarse. Carlos Marx también decía la apropiación. No, es robo. O sea, si tú generas 1 millón de pesos, se supone que tienen que pagarte 1 millón de pesos. O el equivalente al 1 millón de pesos repartido con la parte que le corresponde al dueño del capital, al empresario, de su ganancia o de su capital, digamos. No, pues ellos hay 400.000 trabajadores que le están robando, los grandes empresarios, a este trabajador 280 lucas mensuales. Entonces, claro, por eso que el gobierno de los empresarios, donde los ministros son empresarios o empleados de los empresarios, no quieren que el ingreso mínimo suba. No porque vaya a quebrar la pequeña empresa, y nosotros lo hemos hecho hace 2 años atrás y lo hicimos allá en los años 90 con el gobierno de Frei. Le hemos entregado propuestas claras, concretas de cómo resolver el problema de la pyme. O sea, que no se trata de que la pyme pague más los salarios, que sean los que pagan los peores salarios. Eso no es cierto. Porque si una pyme quiere mantener un trabajador bueno, con ello tiene que pagarle más salario. O sea, aquí el problema otro es que la gran empresa es la que se ve favorecida con este ingreso mínimo bajo, que no alcanza a que el trabajador viva de manera mínima, que viva sobre la línea de la pobreza, de la línea de sobrevivencia.
con lo que gana el trabajador con estas 600 lucas, o con las 320 lucas, no alcanza a llegar ni siquiera para pagar arriendo, comer y darle plata para los hijos para ir a la escuela, no alcanza. Entonces, es una barbaridad, una cantidad estratosférica de dinero que los empresarios están ganando todos los meses, gracias a que tenemos un salario mínimo de 326.500 y ahora quieren llevarlo a 337.000 pesos. O sea, es la nada misma. ¿No? Pero es que da risa para mejor no enojarse, ¿no? ¿Qué es el punto? Entonces, todo eso lo enmarañan, lo encubren, lo blindan, como ellos hablan ahora, con el tema de las pymes. Mire, nosotros hemos llegado a acuerdo con la MIPE de sacar un comunicado conjunto para señalar de que aquí el problema no es el salario, sino que el problema es que las pymes y las MIPE en general no tienen acceso al mercado público. Tú sabes que Chile, o sea, que el gobierno es uno de los principales compradores de insumos y de servicios y de materiales, digamos. Y todos los insumos se lo compran a la gran empresa. Nosotros decimos una parte de eso que vaya destinado a la pequeña empresa, a los pequeños pescadores de Puerto Montt, ¿ah? A los agricultores de la séptima y octava región, a los pescadores de merluza, de todo el territorio, digamos. Que una parte vaya a la pequeña empresa que le compre los servicios, en vez de comprárselo a la IBM, que se la compren a una pequeña empresa chilena, donde hay mucha inteligencia acumulada y donde hay mucho servicio que se está prestando de gran calidad, que sean ellos. No, pero ¿a quién le compran? Si compran un auto, se van a comprar solo a la Mercedes-Benz, a la Volvo. No, es que es impresionante, porque además a mí me tocó conocer de cerca el proceso de compra de vehículos para un servicio público que se estaba abriendo, y compraron unas camionetas Santa Fe, bencineras de 97 octanos, y que hacía, no sé, 8 kilómetros por litro. O sea, lo más ineficiente fue lo que se compró. Lo más ineficiente, lo que hoy día el planeta está diciendo, producto de la necesidad de disminuir el uso de combustibles fósiles, como el petróleo, los combustibles, etcétera. Hay que parar eso. No, aquí se compró lo más ineficiente. Y las condicionantes que hace el sistema de compras públicas para poder acceder las empresas, como dice usted, para poder ser proveedor del Estado, son bastante complejas. Hay que cumplir con una serie de requisitos que a veces se hacen insalvables. Y por eso se logra tener a empresas grandotas que tienen a funcionarios o trabajadores especialmente dedicados a revisar los sistemas de compras públicas para poder estar vendiéndole al Estado, y que además tiene una espalda económica que les permite aguantar los 60, 90, 120 días que el Estado muchas veces se demora en pagar los servicios o la compra de los insumos, porque una pyme o una empresa mediana finalmente tiene que recurrir a estos usureros modernos, que son los leasing, ¿no? En donde le cobran las tasas de interés que a ellos se les ocurren. Entonces, ¿con qué espalda económica puede comprar o puede prestar el servicio un pequeño, mediano empresario? Acudiendo al leasing. Entonces, ¿qué es lo que hace para poder vender al Estado? Le cobra más. ¿A quién? Al Estado. ¿Qué termina perdiendo? Todos los chilenos. Ese es más o menos el sistema, ¿no? Se pegó, José. Mira, Raúl, me había equivocado en la cifra, me acaban de llamar por teléfono. ¿Ya? Me acaban de llamar por teléfono para que me había quedado corto en la cifra de la plata que se embolsica las grandes empresas con el salario mínimo actual, digamos. Raúl, son 112.000 millones mensuales que se embolsican, que debieran ir al bolsillo del trabajador, se lo embolsican las grandes empresas.
112.000 millones de pesos mensuales. Entonces, ese es el problema de fondo, ¿te das cuenta? Y no el otro cuento. Bueno, por eso nosotros decimos de que aquí hay que cambiar la mirada, hay que cambiar la matriz ideológica con la cual se está gobernando y ir a una matriz donde quepan todos los chilenos, no solo las grandes empresas, no solo los 10 grandes grupos económicos, sino también la pequeña empresa, la mediana empresa, la pyme, que es la pequeñísima empresa, ¿ah? O la MIPE, como le llaman hoy día, que es la microempresa que tiene 1 o 2 trabajadores y trabaja el dueño No, esa empresa la hay que proteger. Si el otro día sale Hernán Sandoval de otra de estas organizaciones de pequeñas, medianas empresas y dice, con este apoyo del gobierno que se está entregando, solo se va a llegar con ese $1.000.000 que se coloca como un gran aporte a las medianas y pequeñas empresas, al 23% de estas empresas, sin contar aquellas que ellos hace un par de años atrás dijeron que se habían creado porque habían hecho iniciación de actividades, trabajadores independientes que fueron considerados, se recuerda usted, en su momento Sí. como pequeños o microempresarios. Es decir, yo tengo boletas de honorario en mi condición de periodista, entonces para este gobierno yo soy empresario. No puedo competir con otra empresa. Yo no puedo competir contra la cooperativa, por ejemplo, con la radio cooperativa. Sí, pero Raúl, pero para darle el beneficio tenéis que tener un trabajador contratado. Además, si no, no tenéis derecho. Si no, no tienes derecho al beneficio. claro. O sea, te das cuenta, letra chica, trampa sobre trampa. Sí, ¿a quién les quieren dar ellos la plata? ¿A quién se la han dado todos estos años, todo este tiempo de la crisis? A la gran empresa. El FOGAPE, el llamado FOGAPE, la favorecida ha sido la gran empresa. Sí. Entonces, ese es el Chile que tenemos que cambiar. Por eso que es tan importante el rol de los constituyentes, el rol de la nueva constitución. Si aquí no es simplemente que aprobamos una nueva constitución, aprobamos ir a una nueva constitución y elegimos constituyentes para que redactara esa nueva constitución, sino que también es muy importante que los temas estos, la protección a la MIPE quede establecida como tal en la nueva constitución, que los impuestos sean de acorde a la realidad de la empresa y no en función de que a todos les cobren exactamente lo mismo. Porque tú no le puedes cobrar el 20% del IVA a una persona que gane 320 lucas, porque en la práctica le estás quitando 64 lucas, o sea, te estás dejando 260 lucas y las otras 64 lucas se van para el Estado. Mientras que la gran empresa, los multimillonarios de este país no pagan IVA, porque lo recuperan. Sí. El Estado le devuelve los impuestos. Así es. O sea, al final, el 90% de los chilenos financiamos el 52% del Estado de Chile a través del IVA. Y cobran todo. Y claro, cobran y además, todo, piden toda la restitución, incluyendo a veces hasta alimentación. Sí, pues. Todo lo que se consume adentro de la empresa después se pasa como gasto al Estado para deducir el impuesto. Sí, y los hoteles, las fiestas, todo se va al Estado. Entonces, a cobrarle al Estado. O sea, al final el Estado, nosotros pagamos todo, como pagamos los ventiladores, y quien sacó el dividendo fue Sutil y otros grandes empresarios. Todo ellos lo cobran y nosotros lo pagamos, para poder para ellos mantenerlo, que se estén cada vez más ricos. Y lo peor es que no tienen ni siquiera vergüenza. Ahora, ellos siempre le echan la culpa a los demás. Nosotros no queremos echar la culpa a nadie, nosotros lo que queremos es simplemente que haya una nueva constitución. Que esa nueva constitución contemple el derecho al trabajo, pero también el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación para todos los chilenos, el derecho a la vivienda. Cuestiones básicas, el derecho a la recreación, por Dios. Uno va a Las Condes y está lleno de parques, uno va al bosque y con suerte ha tenido unos parques ahí más mantenidos y a los trabajadores le pagan una porquería. Porque si no, no pueden tener parque. Entonces, si tú querés tener parque, tenés que pagar a los trabajadores. O sea, queréis tener una ciudad bonita, pero págale entonces un sueldo decente a los trabajadores. ¿Cómo le va a pagar 326 lucas?
que arreglen su vida, ahí, que estén todo el día mojados. O sea, tenéis que darle lo que ocurre en Europa. Si tú querés tener parque en Europa, tenés que pagarle bien a esos trabajadores, porque si no, no tenéis trabajadores. Voy a contar una anécdota. Un familiar fue de vacaciones a Cancún, en México. Y bueno, con todo servido, estos paquetes turísticos que son bastante entretenidos, ¿no? Y me contaba que se hizo amigo de un viejo gordo, grandote, rubio, que resultó ser un alemán. Y lo que lograron conversar en un poquito de inglés era que este alemán era recolector de basura en Alemania. Y estaba de vacaciones en México. Entonces, nosotros aquí tenemos a los viejos de la recolección de la basura, mal tenidos, mal alimentados, con precarias condiciones, sin guantes, sin equipaje, sin lo mínimo para que puedan evitar enfermedades. Cuando hace unos 6, 7 años atrás fue una de las movilizaciones de los trabajadores recolectores de la basura, conversaba con uno de ellos y yo le preguntaba que si es que les daban algún tipo de suplemento alimenticio, vitamina, no con ánimo de broma, digamos, sino que hablando en serio, porque ellos están expuestos a los residuos de las casas todo el día. Y me quedaron mirando con cara de, me está hueveando, compadre. No, yo estaba hablando en serio, porque así como dice usted, en Europa, el recolector de basura, el viejo que trabaja limpiando las calles, tiene la ropa que corresponde. Hay países, nosotros sabemos, los países nórdicos, por ejemplo, el frío que hace durante el día, y ahí hay que barrer las hojas, hay que limpiar la nieve, y esos trabajadores tienen los implementos necesarios. Yo no sé si hay algún barrendero en la zona austral de nuestro país que cuente con buen equipaje, buena alimentación y un buen salario para poder hacer el trabajo que le corresponde. No, eso no existe. Lo que más le dan es un trabajo de ¿cómo se llama? Un equipaje o una ropa de plástico para que se tape, pero y botas, digamos, eso es lo que le dan, pero nada de olas y esas cosas de estas tenidas de los astronautas, nuevas teles, nuevas cosas, nada de eso, nada de cosas que tengan los deportistas para capear el frío, nada. La ropa más barata posible, los zapatos lo menos caros posible. Todo en su gran medida son zapatos plásticos. Botas no las conocen. Cubre calzado menos. Entonces, las condiciones de trabajo de los trabajadores chilenos es muy terrible en todas las empresas, porque con todo lo que nosotros hemos peleado durante esta pandemia, que hemos logrado detener el abuso en muchas empresas, Fruna y otras empresas, digamos, que había mucho abuso, igual siguen habiendo precariedad. Todavía hay problemas con los comedores, todavía hay problemas con los casilleros, todavía hay problemas con las duchas, con los guardarropas, porque si bien lo han separado, han dejado los baños a 600, 700 metros donde el trabajador está laborando. Entonces, si un viejo anda con colitis, sonó nomás. Entonces, literalmente. No se piensa en el trabajador, no se piensa en el ser humano trabajador que está generando la riqueza, que está transformando la materia prima en producto final y que genera ganancias. No, delen. ¿Ah? Ellos tienen ahí una manguera conectada al Banco Central y a los bolsillos de los trabajadores para que le vayan echándole plata a sus cajas de fondo los grandes empresarios y no importa que el viejo no tenga agua, no tenga nada, digamos. Sí, hay lugares donde no hay agua, estimado. Así es. Hay zonas donde o sea, bueno, hemos conversado harto sobre el tema, pero aquí el tema central para mi modo de ver es que necesitamos seguir empujando porque el salario mínimo llegue a un mínimo decente y que permita que la gente viva por sobre la línea de pobreza, que puedan los viejos al menos un fin de semana darse un gusto. Mira, ayer el partido de Chile estos días
Ni siquiera se pueden tomar una cerveza los viejos ahora, porque no da, po. ¿Te das cuenta? Claro, no había mucho que celebrar, pero algunos celebraron igual. Pero por Los que viven último, para arriba. exacto, no, Pero, pero por último era el espacio como para la excusa, ¿no? claro. Entonces el viejo trabaja, mira, y para cerrar, mira, nosotros conversábamos harto de este fenómeno que estaba dándose en Chile, que era la baja de la vacunación. Y quiero cerrar con eso. Bueno, claro, hacían que la gente fuera a vacunarse entre las 10 de la mañana, 9:30, 9 y 5 de la tarde. Y los trabajadores no podían ir a vacunarse. Abrieron la vacunación los fines de semana y mira las colas que hay en los vacunatorios. No era cierto que la gente no quería ir a vacunarse. Lo que la gente no podía ir a vacunarse porque tenía que ir a trabajar. Y no lo Tiene dejaban. Claro, tenía que elegir entre trabajar o vacunarse. Si se iba a vacunar, corría el riesgo de perder el empleo. Entonces abrieron los vacunatorios y con el tiempo de los trabajadores están yéndose a vacunar. Y nadie le aporta nada a esos trabajadores, ¿no? Mientras al señor Sutil le aportaron una millonada de plata que dejó de pagar el impuesto. Está mal pelado el chancho. O sea, no nos están dejando ni la cola, po. Ni siquiera. Respecto de eso, mencionar de que estamos en una situación compleja. Esta semana especialistas de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y otros médicos y especialistas de la salud han planteado que estamos en una situación de pandemia muy, muy compleja, que el problema no es la infraestructura ni la falta de ventiladores, sino que la falta de personal calificado para poder trabajar en las unidades de cuidados intensivos. Ayer en el Hospital Sotero del Río no había camas en el servicio de emergencia, se estaba atendiendo pacientes críticos y lo mismo está ocurriendo en varios lugares del país. En la región de Coquimbo, por ejemplo, ya hace varios días no hay camas para poder recibir más personas y solo a nivel nacional quedan 130 camas según el informe que se entregó ayer por parte del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el llamado que están haciendo los especialistas? Es a vacunarse y a completar estas dos tandas, digamos, de vacunación para poder generar dentro de los 14 días posteriores a la inoculación de la segunda dosis la inmunidad que permita que la enfermedad no sea tan grave como lo está haciendo ahora. Se está viendo gente muy joven en las unidades críticas, personas de promedio 40 años, pero también hay jóvenes, cabros de 25 años que tienen todo un futuro por delante. Chiquillos, vacúnense, vayan, cuídense, ustedes son el futuro y además están dando una pelea que ha sido muy importante para el futuro de Chile, como es revertir a través de esta convención constitucional, dándole los votos a gente del pueblo para que escriba por primera vez en la historia de nuestro país la constitución desde el pueblo. Así es que cuídense, échenle para adelante y vayan a vacunarse, no le tengan miedo a la aguja, porque los funcionarios de la salud son gente capacitada, preparada, así que no les va a doler, no se preocupen. Cuídense mucho y bueno, José, no sé si quiere agregar algo antes de que nos despidamos. No, que pedirle a la gente que se cuide. Hace mucha falta que todos nos cuidemos, todos, porque el bicho anda bravo, el bicho anda bravo, ¿no? No se puso bueno, como querían en el gobierno, ¿no? No se puso bueno. Está acá, mantiene su virulencia y su riesgo para la vida y la salud de los chilenos. Así que a cuidarnos y que tengan un buen fin de semana y una próxima semana muy mejor aún. Mejor. Ok, muchas gracias José Ortiz de nuevo por estar junto a nosotros aquí en el programa Trabajadores. Nosotros los invitamos a que compartan este contenido y por supuesto nos encontramos la próxima semana con más conversación aquí en el programa Trabajadores. Nos vemos entonces, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores,
un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez.